o por lo menos para nosotros no resulta común que alguien viva con 12, 13, 14, 15 cráneos, restos de huesos humanos, cabezas de animales, sangre derramada sobre unas vasijas. Nosotros no entendemos. Pablo Salum fue víctima de una secta. De hecho, vivió de niño dentro de una secta porque su familia así lo había elegido en aquel momento. Él tuvo la posibilidad de salir y desde entonces lucha para que se conozcan algunas cosas. Y con esto no queremos decir que lo que vimos forme parte de una secta, pero él sí sabe, Pablo sabe de todo esto y vamos a tratar de sacar blanco sobre negro. Nosotros hemos convocado en muchas oportunidades a distintas personas que la verdad no han sido lo suficientemente claras. Nunca nos queda bien claro qué quiere decir cada cosa, tal cual, aun cuando se maneja sangre. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Pablo? Buen día, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estás viendo las imágenes? Sí, la verdad que sí. ¿Qué es eso? Sí, son rituales que se suelen realizar en este tipo de organizaciones. Hay que destacar algo que ayer yo estaba viendo el programa y te mandé algunos tweets. Sí, porque a veces estoy y veo esas cosas y me indignan cuando alguien dice cosas que no son. Primero que lo que se llama sectas son individuos, grupos, organizaciones coercitivas que vulneran los derechos humanos, los derechos del niño y la salud pública. Dentro de determinados grupos, organizaciones, utilizan algunas de esas técnicas o todas en los que llamamos organizaciones totalmente peligrosas, como Niños de Dios, organizaciones de este tipo donde llegan a sacrificar hasta personas, a humanos. Casos tenemos varios en el país donde personas dicen que tenían que sacrificar a una persona para recibir algo a cambio, porque lo peligroso de este tipo de movimientos es que primero no hay, digamos, lineamientos claros. O sea, si vos me comparás con otros cultos, primero que es culto porque el registro de cultos de Argentina fue aprobado en el año 78 por Videla, una dictadura, y está totalmente obsoleto. No hay ningún tipo de control. Cualquiera que se vaya a inscribir va a ser aprobado y va a ser un culto. Entonces, lo peligroso es cuando este tipo de organizaciones se camuflan detrás de supuestas creencias para vulnerar los derechos de las personas. Pablo, a partir de las imágenes que ves y algunas preguntas que hice que la verdad es que a lo largo del tiempo nadie me ha podido responder. ¿Qué quiere decir cuando utilizan sangre, por ejemplo, en un ritual como en este caso, y cuando hay cráneos humanos, que según la hermana del PAI, no en todos los casos son humanos, pero vamos a suponer que un 50 y un 50? ¿Qué buscan? ¿Qué quiere decir? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Nos puedes explicar? Bueno, lo principal que te comentaba es que no todos los que son Umbanda imparten las mismas doctrinas, porque no hay lineamientos como si fuera, un ejemplo voy a poner, la Iglesia Católica, que tiene sus contenidos y sus doctrinas, y entonces vos sabés que es algo piramidal y ejercen, digamos, las mismas enseñanzas. No, y además hay textos. Exacto. Hay textos sobre los cuales se rigen y hay que respetar. No hay ningún lugar donde digas, bueno, estudiaste 7 años y sos PAI o sos MAI. Entonces, hay una gran diferencia. Cualquiera puede decir que es PAI y MAI, y la misma persona, digamos, se identifican con el bien y el mal. O sea, la misma persona personifica el bien y el mal. Y es un límite muy peligroso, porque una persona le puede ir a pedir el bien como ir a pedirle el mal, ir a desearle la muerte a otra persona. Es aquí cuando cometen el tema de los sacrificios, porque, digamos, la base de todo es el sacrificio. Cuanto vos más sacrificás, más vas a recibir. Entonces, bajo esa premisa, hay grupos que terminan sacrificando humanos. Bueno, ayer, Pablo, y seguramente si le mandaste o te escribiste con Guillermo, habrás visto, entre otras cosas, la entrevista que le hacíamos al PAI César. Sí. A donde él decía que, bueno, que no hay una tarifa estimativa cuando alguien va a consultar o a la consulta, le llama él, porque tampoco era muy específico, pero sí que se paga por los materiales. Sí. ¿Qué significa eso? En realidad yo no puedo decir lo que él hace, pero sí puedo decir denuncias que nos han llegado a nuestra ONG, donde no solo le cobran esos supuestos materiales, le cobran los trabajos, y cada trabajo tiene un precio. Por ejemplo,
no te puedo decir una tarifa porque eso va en base a lo que cada personaje quiere cobrar. Está bien, pero por ejemplo después decía que se armaban canastas, que son las ofrendas. Sí, eso lo suelen hacer y hay grupos que no son peligrosos. Sí. Y van y lo hacen. El tema, en sí yo te digo, no son peligrosos porque no cometen sacrificio, o sea, son más light, pero en realidad la base de la doctrina es peligroso, ya que una persona personifique al mal y al bien, es peligroso. Ya te hace un límite que vos le podés ir a pedir, desear la muerte a alguien o el bien, o sea, y hay muchos países que te van a decir, no, yo no hago trabajos de, digamos, malos, yo solo hago el bien, pero vos cómo sabés, el Estado no controla ese tipo de prácticas, y además lo peligroso es que, por ejemplo, lo que hemos verificado, que en esos lugares donde se llevan a cabo estas reuniones, rituales con alcohol, tabaco y un montón de otras cosas, hay menores. Y es muy peligroso esto, porque inclusive no son templos, a veces se ocupan casas normales, donde los vecinos se quejan por los ruidos, porque no pueden dormir, se quejan por el maltrato animal también, porque esto es un delito. Los animales tienen derechos y no son respetados tampoco. ¿Qué quiere decir que tengan cráneos humanos si es que efectivamente son cráneos humanos o restos óseos humanos? Y ellos lo toman como un tema espiritista, porque ellos hacen bajar las entidades, ellos supuestamente tienen poderes, digamos, que escapan a lo normal, entonces todo lo que es oscuro ellos le dan un marco, digamos, para coercionar a las personas. Tengo mucha gente que ha tenido ataques psicóticos, mismo tenemos casos de asesinatos, y si está Mauro Z ahí te lo va a poder decir. Sí, está. Que hay muchos casos donde delincuentes dicen, no, yo escuché voces y maté a 3 personas, 4 personas. El crimen de Benavides también, y nadie investigó a qué organización iba ese muchacho que mató a la familia de la novia. Sí, lo que pasa que, Pablo, yo siempre diferencio entre enmascararse detrás de un rito o un culto para cometer delitos, de que el culto sea igual al delito. ¿Se entiende la diferencia? Porque acá, digo, tenemos la presencia de un hombre que dice, yo soy fiel de este templo Umbanda, que estamos mostrando en imagen, me traicionaron los propios hijos de Dios de ese templo, me robaron, me golpearon. Ahora, cuando uno mira las imágenes sin conocer el tema, impresionan, sin dudas, que ver cráneos humanos, restos humanos, lo que se presume son incluso cabezas de animales. Te digo la verdad, Mauro, digamos, la verdad no comemos vidrio y sinceramente a mí no me van a hacer creer que ahí solamente hacían fiestas, bailaban, por eso tocaban el tambor. Por eso, como dice Mauro, lo que nosotros dejamos bien en claro, que una cosa es la libertad de culto y otras son las organizaciones, los grupos coercitivos que utilizan técnicas de persuasión coercitiva, que son técnicas de sometimiento mental para captar y someter a las víctimas. Es otra cosa, no estamos hablando de culto, acá estamos hablando de organizaciones. Totalmente, y es interesante, mafiosas. Es interesante lo que vos planteás, porque independientemente que sean reconocidos por un registro a donde una persona va, se inscribe, tiene una serie de adeptos y de preceptos, esto no deja de estar sometido al análisis, porque una vez más, aunque sean enmascarados detrás de estas figuras, además que la gente no acude solamente porque le está pasando rebomba en la vida, va porque, perdóname que termine esto, va porque está pasando una situación delicada, si no uno no cae en manos de esta gente. La gente más vulnerable, y siempre. Y obvio. Si vos sos impresionable y entrás a un lugar donde hay cráneos humanos, donde hay sangre derramada, donde hay situaciones que evidentemente pueden llevarte a pensar determinadas cosas, no sería tan complicado que termines captado por esa situación. Claro. Es lo que estás diciendo, Salum. Mirá, el entre a una de estas organizaciones depende de la persona y depende del líder, de cómo observa a la otra persona. Sí. Ellos tienen el poder de observar las debilidades y ver cómo vulnerar los derechos de esa persona, cómo someterlo. Por eso el poder de captación. Por otro lado, hay muchas organizaciones que funcionan detrás de supuestos tipos de doctrinas. Nosotros dejamos a un lado las doctrinas. Lo que nos fijamos son las prácticas peligrosas. Si un nene es entregado por los padres para que se muera por no aceptar una transfusión de sangre, o si un adulto entrega su vida porque le están diciendo que para
pertenecer, deben sacrificar su vida, eso no es una práctica sana donde se están vulnerando los derechos fundamentales. Ninguna persona en una situación mental normal va a querer entregar a un hijo o entregar su propia vida. O sea, uno no tiene que ser muy inteligente para ver que algo está pasando y que hay una organización que le está diciendo que se viene el fin del mundo, entrégame tu casa, o mismo vos podés ir a un hospital público. Yo atiendo a mis hijos en hospital público y tengo a mi hijito con un problema importante, y a mí mismo me han querido captar una organización que tiene programas en cadena nacional a las 12 de la noche y te dicen no entres al hospital, besá el manto que te va a curar y vení a la iglesia. Pablo. Sí. Gracias por habernos atendido. Te mando un abrazo grande. Y les comento que la ley de asistencia a víctimas va a entrar en el Congreso a fin de agosto. Así que esperamos que la justicia argentina, el Congreso argentino, la apruebe, porque nosotros ya la logramos en la provincia de Córdoba, pero la ley tiene que ser a nivel nacional para que todas las víctimas y familiares puedan tener un lugar donde denunciar y donde recibir ayuda. Gracias, Pablo. A ustedes.